Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Qué privilegio, estamos animados poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la pura palabra de Dios para su bien y mi bien. Yo recibo cuando doy y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Estamos en una serie sobre qué es un verdadero discípulo de Jesucristo. Hemos visto en primer lugar un verdadero discípulo de Jesucristo aprende de Él, es decir, de su palabra, su enseñanza. Y en segundo lugar, un verdadero discípulo sigue a Él. Nada más es recibir información, sino es hacer la voluntad de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, conforme a lo aprendido de su palabra. Y hay dos maneras básicas en que un discípulo de Jesucristo le sigue. Número uno, le sigue su enseñanza, es obediencia a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, acabamos de ver la semana pasada, un verdadero discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo. No solo su enseñanza, pero también su ejemplo. Vimos la semana pasada, un discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo en servir. Jesucristo es el modelo Él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por todos, por muchos, que el sentido ahí es todos, muchos. Todo el mundo, Cristo derramó su sangre para liberarnos, rescatarnos y liberarnos de nuestro pecado y darnos vida eterna con Dios. Ahora, hoy queremos tomar otro paso, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, los que queremos, y ojalá muchos, ser sus verdaderos discípulos en 2026. Un verdadero discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo en sufrir. Sigue su ejemplo en sufrir. Aunque no sea deseado ni buscado, el sufrimiento es una experiencia universal. O sea, de todo ser humano, todos sufrimos. O la enfermedad, los problemas de la vida, problemas interpersonales, problemas económicos, problemas emocionales. Experimentamos la pérdida de cosas materiales, de una esperanza de provecho o bien material. Perdemos tristemente seres queridos y sufrimos todos como seres humanos. Sufrir es parte de vivir en un mundo afectado, infectado profundamente por el pecado. Nuestro pecado, los pecados de otros en contra de nosotros, el pecado es la raíz de todo nuestro sufrimiento como seres humanos. Bueno, pero hay otro sufrimiento que uno experimenta solo por ser cristiano. Por ser cristiano. Hay un sufrimiento que es particular, es específico en la vida de un cristiano. Primero de Pedro dice, 4, 15 y 16, así que ninguno de vosotros, hablando a discípulos, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces hay sufrimiento que es solo para cristianos. Es un sufrimiento por causa de Cristo nuestro Señor. Es un sufrimiento por causa de la justicia, dice la Biblia. Es decir, por hacer lo que es justo y correcto y recto delante de los ojos de Dios, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Primero de Pedro 3, versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
Bienaventurados o felices sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, que quieren perseguirles y hacerles sufrir por hacer lo bueno, lo correcto, la voluntad de Dios. Aún haciendo el bien, en la perfecta voluntad de Dios, un cristiano puede sufrir. 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. Entonces estamos viendo que sufrir es parte de la vida cristiana bíblicamente. Y el cristiano, bueno, no voy a adelantarme. Voy a ahora hacer una pregunta que tal vez surge dentro del corazón o de la mente de nosotros. Aquí es la pregunta. ¿Por qué quisiera uno seguir a Jesucristo sabiendo que va a sufrir? Sabiendo que va a haber tal vez odio o rechazo o burlas o críticas o ostracismo que tiene que ver con ser excluido de la sociedad o compañía de otros por ser diferentes. Mire, ¿por qué sufrir? Hasta un daño emocional o un daño físico. Mire, muchos en el primer siglo y aún en 2026, siglo XXI, muchos en otras partes del mundo y aún en México están muriendo por su fe en Jesucristo, por seguir a Él, la justicia, la voluntad, el bien, conforme a Dios, no conforme al diablo. Están muriendo. Estos llamamos mártires, que dan hasta su vida sufriendo por amor del Evangelio de Cristo, por su Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué quisiera uno ser cristiano si involucra sufrimiento? Y es una buena pregunta. Pero este mismo libro de 1 de Pedro, que a propósito demuestra, es el apóstol Pedro escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo. Cada capítulo, 5 capítulos de 1 de Pedro hablan del sufrimiento del cristiano al caminar en la voluntad de Dios, haciendo bien y justicia, siguiendo a Cristo. Nos prepara cómo sufrir como cristianos. Es el tema de 1 de Pedro. Cómo sufrir como cristianos para la gloria de Dios. Y la razón por qué un verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a sufrir siguiendo a Cristo es porque a esto nos ha llamado. A esto Cristo nos ha llamado, es su voluntad, es parte de la vida cristiana bíblicamente. Dice 1 de Pedro 2:21. Pues para esto, en el contexto está hablando de sufrir injustamente, sufrir haciendo el bien. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros injustamente, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo es nuestro supremo ejemplo y sus discípulos verdaderos le siguen su ejemplo en sufrir, su ejemplo de sufrir. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca cuando sufría. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a su Padre. Confiaba todo a su Padre para arreglar todo a su tiempo y a la manera que Dios ve propio. Entonces aprendemos una gran lección. La persona que sufre por causa de Cristo,
por causa de la justicia, haciendo el bien en la voluntad de Dios, está siguiendo las benditas pisadas del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Está siguiendo su ejemplo. Está identificándose como su verdadero discípulo. ¡Qué privilegio sumo! Tan precioso, sin par, de ser identificado, llamado Hijo de Dios y discípulo de Jesucristo. ¡Wow! Entonces hoy estamos viendo que el verdadero discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo en sufrir, Ahora, vamos a entrar en este estudio. Número 1, viendo un solo punto, una sola meditación hoy. ¿Cómo es que Jesucristo sufrió? ¿En qué maneras sufrió Jesucristo? De esta manera nosotros vamos a saber cómo seguir sus pisadas y sufrir como Él sufrió. No solo sufrir lo que Él sufrió, pero sufrir cómo Él sufrió, con la actitud correcta, el espíritu correcta, la respuesta correcta, como acabamos de ver. Él dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca cuando Él sufrió. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa. Todo lo que sufría, todos los que causaron su sufrimiento, encomendaba a sí mismo, a su Padre Celestial y a su cuidado y a su juicio, confiando que Dios iba a juzgar los que tienen que ser juzgados. Yo vine a salvar. Encomiendo esto a mi Padre, tratar con ellos. Yo voy a rendirme al sufrimiento, porque vamos a ver al final, a esto vino para salvar al mundo. Pero bueno, ¿cómo es que Jesucristo sufrió en primer lugar? Bueno, vamos a nada más repasar brevemente. No podemos ir a fondo porque el Nuevo Testamento de la Biblia, especialmente los 4 evangelios. Ojalá que está leyendo la Biblia de nuevo o por primera vez en 2026. Sería una gran meta terminar el Nuevo Testamento de la Biblia en unos menos de 300 días. Leyendo un capítulo cada día puedes terminar todo el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis. Bueno, en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, principalmente vemos cómo es que Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió, padeció para ser nuestro Salvador y posteriormente para ser nuestro ejemplo. Bueno, en primer lugar, le tentaron a Él y le acecharon como cazando un animal para ver si pudieron sorprenderle en sus palabras y confundirle y comprobar que Él no era el Hijo de Dios, que no era verdadero, que no debería de ser seguido. Y eran los hombres religiosos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los ancianos del pueblo. Le tentaban con sus palabras y preguntas, le acechaban tratando de sorprenderle en un error, a ver si le hallamos en una falta para hacerle tropezar con sus palabras y desacreditarle todo el tiempo. Y Jesucristo, con calma, respondía con sabiduría y vez tras vez tapaban sus bocas porque Él era la verdad, no había mentira en Él. Él era la verdad y su vida era la verdad, era verdadera, genuina, sincera, perfecta, justa. Nadie pudo poner el dedo en ninguna palabra y ninguna acción de Jesucristo, pero ahí estaban tentándole, acechándole todo el tiempo.
¿Cómo sufría? Le aborrecieron, dice la palabra de Dios. Su propio pueblo judío le aborrecieron. ¿Qué dice en Juan capítulo 5, versículo 18? Perdón, no es Juan 5, es Juan 15, versículo 18 al 20. Jesús dijo a sus discípulos, preparándoles para sufrir como Él: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais, hablando a sus discípulos, del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece o os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces le tentaron, le acecharon al Hijo de Dios, le aborrecieron, hablando de su propio pueblo. Le llamaron, oh amigos, le llamaron Satanás. Su propio pueblo, los religiosos, los líderes, llamaron al Hijo de Dios Satanás. Dice, ¿y qué debemos esperar como sus discípulos? Mateo capítulo 10, versículo 24 y 25. Jesús dijo, preparando otra vez a sus discípulos, Mateo 10, 24 y 25, preparando a sus discípulos para el sufrimiento que iban a experimentar al predicar el evangelio puro, bíblico, en todo el mundo, pues iban a sufrir. Y no tenemos tiempo de ver todo el rechazo y la persecución, pero aplicó esta enseñanza diciendo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Ahora noten. Si al padre de familia, hablando a sí mismo, si al padre de familia llamaron Beelzebul, que es un nombre que significa Satanás, si al padre de familia llamaron Beelzebul, cuánto más a los de su casa, hablando de sus discípulos. Entonces, hasta un discípulo de Jesucristo puede ser llamado Satanás. Yo tuve el privilegio, viéndolo bíblicamente, de un señor que me odiaba por alguna razón. Y la razón era porque predicaba la palabra de Dios y había oído por ahí un mensaje y acercándose a mí en el boulevard, en pleno día, entre gente, se fijó en mí y puso el dedo y dijo, tú eres un falso profeta. Ay, ¿qué hice yo? Un discípulo de Jesucristo debe ser preparado para ser rechazado. Algunos les tientan a los discípulos de Jesucristo, les acechan, les aborrecen, nos aborrecen, nos llaman Satanás o falso profeta o lo que sea. En cuarto lugar, el discípulo a Jesucristo, ¿cómo sufrió? Le acusaron falsamente. Le acusaron falsamente. Especialmente llegando al final de su vida, querían desacreditarle, querían desecharle del todo, querían realmente condenarle y ya quitarle de la tierra. Lucas capítulo 23 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, Poncio Pilato, el gobernador del pueblo en los tiempos de Jesús, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hombre hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César,
diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Le acusaron falsamente delante de Poncio Pilato. Y esta es la suerte de un verdadero discípulo. La gente quiere inventar toda clase de acusaciones falsas para desacreditar la verdad de Jesucristo y la vida de los que siguen a Él. Pero también la palabra de Dios dice, cuando en este mismo tiempo que estaban acusándole a Él, dice el motivo por el cual le entregaron a Jesús a Poncio Pilato. ¿Cuál era la motivación? Vimos su odio, pero también había otra motivación en Mateo 27, versículo 16 hasta 15, hasta 18. El pueblo judío tenía la oportunidad de soltar en una fiesta un criminal para que fuese libre. Y pues había un preso famoso, Mateo 27, versículo 16, llamado Barrabás. Era un malhechor y condenado. Y dice, reunidos pues ellos, los judíos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, un gran criminal? ¿O a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y el pueblo escogió soltar a Barrabás en lugar de a Jesús, revelando su corazón corrupto delante de Dios, lleno de odio y de envidia hacia Jesús. Jesús sufrió la envidia de su propio pueblo judío. Además, le injuriaron a Jesús, le insultaron a Jesús. Cuando dice en 1 de Pedro 2:23 que cuando le maldecían, él no devolvió maldiciones. La palabra maldición ahí literalmente es, la idea es injuria, insultos. Literalmente la idea es abusando a alguien con multitudes y montones de injurias e insultos. Dándole. Qué triste como el ser humano tiene la capacidad de hasta matar con sus palabras. Y así trataron a Jesús en Mateo 27:39. La Biblia dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, versículo 38, Mateo 27:38. Uno a la derecha, un ladrón a la derecha y otro a la izquierda, crucificados al lado de Jesús en medio, ya crucificado. Y los que pasaban, la gente, le injuriaban, le insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, noten, también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los más doctos, los más influyentes y preparados de los líderes del pueblo judío. Y los ancianos junto con ellos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora Dios si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Pero además de todo esto, aún estos 2 ladrones, condenados por ser ladrones y malhechores, dice versículo 44, Mateo 27:44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él a su mano derecha. Aún todavía no eran arrepentidos, aunque gracias a Dios, uno de ellos en Lucas capítulo 23, hay que leer el pasaje, se arrepintió
y dijo a Jesús, confesó su pecado, confesó que merecía de ser condenado, pero dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se arrepintió y pidió perdón y salvación de Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe qué le concedió Jesús? Lucas 23, 43. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay esperanza para ti. Si has estado participando en este tipo de hacer sufrir a los cristianos, a los que siguen a Cristo, le tentaron y le acecharon, le aborrecieron, le llamaron Satanás, le acusaron falsamente, le envidiaron, le injuriaron y le insultaron, le traicionaron. Uno de sus 12 discípulos le traicionó, le entregó a la muerte con un beso. Le dejaron solo los otros 11 discípulos, apóstoles. Dice, todos los discípulos, cuando vieron que fue traicionado y agarrado por los judíos, todos sus discípulos le desampararon, le dejaron. Increíble. Y uno de ellos le negó que conoció a él, negó que conoció a Cristo. Pedro, con maldiciones, negó, no le conozco, y echó una buena maldición, dice la palabra del Señor. Todo esto está en Mateo 27, 56, Mateo 26, 69 a 75. Y ahora llegando al final de su vida, ahí en la cruz, llegando a los últimos momentos de sufrimiento y después del sufrimiento de la cruz, dice Mateo 26, 67, le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. En versículo Mateo 27, 20 al 23, le condenaron, gritando las multitudes una y otra vez, ¡sea crucificado! ¡Sea crucificado! Y entonces le condenaron a la muerte de la cruz. Le desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata. Esto fue antes de la cruz. Le habían desnudado, le habían echado encima un manto de escarlata, le pusieron una corona de espinas, una caña en su mano derecha, hincaron la rodilla delante de él, le escarnecían, ¡salve, Rey de los judíos! Y le crucificaron. Imaginémonos los sufrimientos del Señor y Salvador Jesucristo. Echaron por fin suertes para su ropa. ¿Quién queda con su ropa? Y la Biblia dice, para acabar todo, hablando humanamente, Mateo 27, versículo 46. Versículo 45, desde la hora sexta, 12 a mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pronto después, en tus manos, mi Padre, encomiendo mi espíritu. Suspiró por última vez y murió. El Hijo de Dios murió en tu lugar, en mi lugar. Fue condenado, sufrió todo esto que hemos visto en este programa. Y más, sufrió, fue condenado y murió por ti y por mí.
como tu sustituto, como mi sustituto, por tus pecados, por mis pecados, llevando y cargando con tu castigo, el castigo eterno que mereciste, y llevando en la cruz, en sus sufrimientos y muerte, mi castigo eterno que yo merecía por ser pecador delante de Dios. Y así amó todo el mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado para sufrir, para morir en nuestro lugar como nuestro sustituto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, esto le incluye a usted, me incluye a mí, para que todo aquel que en Él cree, creyendo que estos sufrimientos fueron por mí, un pecador que merece la condenación, pero hoy entiendo y creo, Cristo cargó con mi pecado y con mi condenación en mi lugar como mi sustituto en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven, amigo, ven, amiga, a Jesús mientras tengas vida, para tomar la decisión más grande de tu vida. Ya no confiar en ti misma ni en una religión, sino en Jesús y su sacrificio en la cruz como único pago y suficiente para tu perdón y tu salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, recibiéndole por fe como su Salvador, será salvo. Acepta a Cristo y su pago en la cruz para tu perdón y salvación, y serás salvo. Invoca al Señor resucitado para recibirle como tu Salvador. Cree y serás salvo. Y posteriormente tendrás a Cristo en tu corazón ahora, y podrás ahora seguirle y su ejemplo, no solo en sufrir, sino en todas las pisadas que Él te va a señalar, pisadas suyas a través de su palabra, y comenzar una nueva vida que no tendrá fin. Su promesa es vida eterna. Que Dios les bendiga, y próximamente seguiremos sobre este gran tema, siguiendo a Jesucristo como sus discípulos, siguiendo su ejemplo. Que Dios les bendiga.